Bienvenido al audiolibro de Los Escogidos, una adaptación en lenguaje contemporáneo del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. de White. Todas las citas bíblicas serán omitidas para agilizar la lectura. Te las dejaré a disposición al final de esta lectura y en la descripción. Capítulo 1. El origen del mal. Dios es amor. Su naturaleza, su ley, es amor. Lo ha sido siempre y lo será para siempre. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que comenzó en el cielo, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. Tuvo un asociado, un colaborador que podía apreciar sus propósitos y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Cristo, el Verbo, era uno con el Padre eterno en naturaleza, en carácter y en propósito. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Los ángeles son ministros de Dios, que se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, la fiel imagen de lo que Él es, el resplandor de la gloria de Dios y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, tiene la supremacía sobre todos ellos. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Mientras todos los seres reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era santo e inmaculado, así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de exaltarse a sí mismo. Las Escrituras dicen: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Decías en tu corazón: levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. A pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrada. Reunidos en concilio celestial, los ángeles debatieron con Lucifer. El Hijo de Dios presentó ante él la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Al separarse de ella, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solo despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se volvió más obstinado. El Rey del universo convocó a los ejércitos celestiales a comparecer ante él, con el fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era la verdadera posición de su Hijo y mostrar cuál era la relación que él mantenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Eterno, del único que existe por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, millones de millones. Ante los habitantes del cielo, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo podía penetrar plenamente en sus designios y llevar a cabo los grandes propósitos de su voluntad.
Cristo aún habría de ejercer el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. La batalla en el corazón de Lucifer. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se inclinó con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras elevaban himnos de alabanza, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Su alma se llenó de amor por el Padre y el Hijo. Pero de nuevo volvió su deseo de supremacía, y una vez más dio cabida a su envidia de Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y exaltación y aspiraba a ser igual a Dios. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes, y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Por algún tiempo, ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que los ángeles no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para Dios mismo. La exaltación del Hijo de Dios, como igual con el Padre, fue presentada como una injusticia hacia Lucifer. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objetivo asegurar la libertad para todos. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. La verdadera posición del Hijo de Dios había sido la misma desde el principio. Sin embargo, muchos ángeles fueron cegados por los engaños de Lucifer. Había inculcado tan insidiosamente en su mente su propia desconfianza y descontento que su influencia no fue discernida. Lucifer había presentado los designios de Dios torcida y erróneamente con el fin de producir disensión y descontento. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios para la estabilidad del gobierno divino. Mientras secretamente fomentaba discordia y rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Aunque no había rebelión abierta, imperceptiblemente aumentó la división de opiniones entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer. Estaban descontentos y les desagradaba el propósito de Dios de exaltar a Cristo. Pero los ángeles, que permanecieron leales y fieles, apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino. Cristo era el Hijo de Dios, había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. ¿Por qué ahora debía haber discordia? Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento era un elemento nuevo, extraño, inexplicable. Lucifer mismo no veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le hizo ver cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignara en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su cargo. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Debía someterse completamente a la soberanía divina o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo se lo impidió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente tener que confesar que había errado. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad, una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo,
aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debía haber dado, y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su líder. Esperaba traer a su lado a todos los ángeles, hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. Advirtieron y aconsejaron a todos que hiciesen oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, e instaron a él y a sus seguidores que buscaran sin demora la presencia de Dios y confesaran el error de cuestionar la sabiduría y la autoridad divinas. Muchos estuvieron dispuestos a arrepentirse de su deslealtad y a pedir que se le admitiese de nuevo en el favor del Padre y del Hijo. Pero Lucifer declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder. Dios no los perdonaría. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Dios. La única salida que les quedaba era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les había querido otorgar. Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de descontento resultara en una rebelión activa. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza pudiera ser vista por todos. El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, también podría arrastrar a todos los mundos. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil exponer la verdadera naturaleza de su obra. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Cubría de misterio todo lo sencillo, y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Dios, y su elevada posición daba mayor fuerza a sus pretensiones. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Por tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelase por medio de sus propias obras inicuas. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor habría de condenarlo. El universo entero debía ver al engañador desenmascarado. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los mundos no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios, para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre más allá de todo cuestionamiento. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. De esta manera, la historia de este terrible experimento de rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para prevenirlos de ser engañados acerca de la naturaleza de la transgresión.
Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo.